Bienvenidos a Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo. Hola, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas. Bienvenidos a Voz y Política, un programa de opinión y de análisis de la política costarricense. Estamos felices y emocionados de iniciar esta segunda temporada que promete estar mejor que la anterior. Y de antemano darles las gracias a todos los que nos acompañaron en la temporada pasada y decirles desde ya que esta temporada vamos a tener invitados sumamente importantes, vamos a tener temas también que tenemos que ya poner sobre la mesa en nuestro país y vamos a tener debates de temas necesarios para el quehacer político nacional. Hoy, en este primer episodio de la segunda temporada de Voz y Política, el invitado va a ser usted como parte de nuestra audiencia en este programa. Hoy vamos a hablar de un tema y más adelante se van a dar cuenta por qué les digo que el invitado va a ser la audiencia, porque hoy vamos a hablar de un tema que trascendió en esta última semana y que es parte de los que requieren un análisis importante y que verdaderamente lo pongamos sobre la mesa ya. Vamos a conversar sobre el transfugismo político. ¿Qué es esta expresión? ¿Qué es esta definición? ¿Cómo podemos conceptualizar qué es el transfugismo político? Bueno, es este fenómeno que ocurre con mayor notoriedad en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, ya también se está trasladando a otros sectores y a otros actores también de la política nacional. Y consiste en estas personas que son electas por un partido político y que luego, al pasar de un tiempo, deciden dejar esa agrupación y ya sea declararse independientes o irse para otro partido. ¿Por qué este tema es importante analizarlo? Bueno, porque es un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años y que pone sobre la mesa varios temas, por ejemplo, reformas que se podrían hacer para evitar este tipo de situaciones. Pero bueno, para empezar, queremos comentarles que todos aquí sabemos que en Costa Rica las personas que aspiren a puestos de elección popular, ya sea presidentes de la República, vicepresidentes, diputados, alcaldes, regidores, síndicos, concejales de distrito o intendentes, que son los puestos de elección popular, tienen que ser electos a través de un partido político. Ese es el único mecanismo, el único vehículo por el cual una persona puede ser electa en un puesto popular. No existen, como en otros países, las candidaturas independientes. Son esas personas que requieren tal vez únicamente de un porcentaje de firmas de personas que dicen apoyo a su candidatura, pero que sin necesidad de estar afiliado a un partido político pueda presentar su nombre. Eso en nuestro país no existe. Únicamente los partidos políticos son quienes pueden llevar a personas a puestos de elección popular. Esto, sin embargo, deja un vacío legal. ¿Por qué? Porque el artículo 25 de la Constitución Política garantiza la libertad de asociación para todas las personas. Es decir, yo y ustedes también tienen derecho a estar o no estar en el lugar donde ustedes no lo quieren. Es por esa razón que el transfugismo político existe, ¿verdad? Porque si bien es cierto, para usted llegar a un puesto de elección necesita inscribirse y ser candidato con un partido, usted no está obligado a permanecer siempre en ese partido político porque usted es libre de decidir en qué momento quiere salirse de allí, amparado en el artículo 25 de nuestra Carta Magna. Y ninguna persona puede ser forzada a permanecer en una agrupación política. Como resultado de esto es que les comento que sucede el transfugismo político. Este término define la conducta de un político que mientras ejerce un cargo público decide separarse del partido que lo postuló como candidato. Este fenómeno no es nuevo, ha ido en aumento durante los últimos años y quiero mencionarles, porque ya vamos a comentar
lo más reciente sobre ese tema, y claramente que ustedes, mis queridos oyentes, ya lo tienen que saber, y es que la semana pasada se presentaron 2 renuncias más de diputados de la República a sus partidos políticos. Con esto ya suman 7 diputados independientes y se convierten en el cuarto bloque con mayor fuerza en la Asamblea Legislativa. El transfugismo político ha sido la tónica durante los últimos años. Y básicamente desde el año 2002 a la fecha, en todos los periodos legislativos, siempre hemos tenido diputados independientes. En el año 2002, en el periodo 2002-2006, es hasta el momento el segundo periodo que ha contemplado más legisladores independientes. En este momento, un total de 8. En este momento, ¿quiénes fueron los diputados que se declararon independientes? Bueno, recordemos que en el año 2002 es el surgimiento del Partido Acción Ciudadana, el famoso PAC. Y por ser un partido nuevo en la política, por supuesto que tenía que ganar un derecho de piso, y eso significaba también que tal vez muchas personas que fueron electos en puestos no estaban tan identificados o no sabían tan a profundidad cuál era el sentido ideológico de este partido. Entonces eso llevó a que en en este periodo, en el 2002, renunciaran 6 de los 14, si mal no recuerdo, ya les confirmo ese dato, 6 de los diputados que fueron electos por el Partido Acción Ciudadana. Este fue la primera ruptura o la primera acción de este fenómeno de transfugismo político, correcto. De los 14 diputados que fueron electos por el PAC en el año 2002, 6 decidieron separarse de su fracción y denominarse Bloque Patriótico. Ellos, estos bloques que, aunque no son representados oficialmente o visualizados oficialmente como una fracción legislativa en la Asamblea Legislativa, sí pueden participar como bloque. Ellos a su interno, a la mayoría de las ocasiones, definen a un coordinador o un subcoordinador, pero no tienen representatividad legal ante la Asamblea Legislativa y no pueden denominar legalmente y oficial a como es un jefe o una jefa y subjefes de fracción. En este caso, los diputados que renunciaron en ese momento: Juan José Vargas Fallas, quien hoy es el alcalde de Santa Ana; Elvida Navarro, Rafael Varela, Humberto Arce, Quirico Jiménez y Emilia Arias. Este fue el primer bloque de este siglo para acá de diputados que se declararon independientes y que empezaron a actuar como un bloque en ese momento. Ya más adelante el bloque se iba a desintegrar y iba a aparecer un partido político y demás, pero bueno, esta es la primera impresión que tenemos sobre eso. Además de estos diputados, también renunciaron Francisco Salas Ramos, quien fue electo por el Movimiento Libertario, y Carlos Avendaño Calvo, quien en ese momento fue electo por el Partido Renovación Costarricense y que más adelante fundaría el Partido Restauración Nacional. Posteriormente, en el año 2006-2010, en el periodo 2006-2010, renunciaron 3 diputados. En ese momento, Andrea Morales Díaz, quien también fue electa por el PAC y quien renunció a su agrupación por diferencias en torno al Tratado de Libre Comercio. También renunció Evita Arguedas, que también fue originalmente electa por el Movimiento Libertario, y José Manuel Echandi Mesa, el ex candidato presidencial, quien fue escogido por el partido Unión Nacional. Posteriormente, en el año 2010-2014, el periodo siguiente, estamos hablando de periodos consecutivos, lo que nos demuestra que ha sido la tónica durante todos los años anteriores para acá. Para el periodo 2010-2014 se presentaron un total de 6 renuncias, 4 de estas del partido Movimiento Libertario: Mireya Zamora, Carlos Góngora, Ernesto Chavarría y Manuel Hernández, quien hoy también es el alcalde de Pocosí. También renunciaron Luis Fishman al Partido Unidad Social Cristiana y José Joaquín Porras Contreras al Partido Accesibilidad Sin Exclusión, en ese momento por diferencias con la agrupación. Posteriormente, el periodo siguiente, en el año 2014, renunciaron también 3 personas. En este caso, Víctor Morales Zapata, por toda la investigación del cementazo, renunció al Partido Acción Ciudadana. Carlos Hernández Álvarez renunció al Partido Frente Amplio y Carmen Quesada Santamaría renunció al Partido Movimiento Libertario y posteriormente fundó la agrupación Justicia Social Costarricense. Incluso fue candidata a alcaldesa y demás. Sin embargo, el periodo en el que más hemos tenido diputados independientes y que yo creo que va a ser histórico en este caso fue el periodo anterior, el año 2018-2022.
cuando un total de 13 diputados se declararon independientes. Llegaron en su momento a ser el segundo bloque con mayor fuerza en la Asamblea Legislativa, solamente superados por el Partido Liberación Nacional, que tenía 17 diputados. Le seguían los independientes con 13, que recordemos, los independientes no pertenecen a ningún partido porque originalmente renunciaron al que ellos habían sido electos. Luego teníamos al PAC, luego teníamos al PUSC y todos los demás con menos diputados. Pero ¿qué es lo que sucede en este año y por qué tenemos tantas renuncias? Bueno, porque recordemos que en este año es cuando los diputados electos por el Partido Restauración Nacional, la mitad de ellos se separa de este partido y es cuando nace el partido Nueva República, quien es fundado por el ex candidato presidencial Fabricio Alvarado. En este caso, aparte de estas 7 renuncias de Restauración Nacional, que habían escogido 14 diputados, renuncian 7, es decir, la mitad. Renunciaron también Shirley Díaz Mejías al Partido Unidad Social Cristiana para ser candidata a la vicepresidencia con el Partido Nueva Generación. También Edgar Joel Álvarez López, quien asumió la curul tras la renuncia de la diputada María Inés Solís. Y FAM, también electo por el Partido Unidad, renuncia apenas ingresa al periodo en marzo del 2022. También Zoila Bolio Pacheco y Eric Rodríguez Steller, originalmente electos por el Partido de Integración Nacional, renunciaron a su agrupación. Paola Vega Rodríguez, electa por el oficialismo en este momento, por el PAC, también renuncia. Y Dragos Dolanescu, quien había sido electo por el Republicano Social Cristiano, renunció y fundó su agrupación Costa Rica Justa, quien promovería luego a Rolando Araya como candidato a la presidencia sin ningún éxito. Entonces, como podemos notar, esto ha sido una tónica, como ya les mencioné, de muchísimos años para acá, en el que tenemos renuncias y renuncias y renuncias y renuncias de diputados. Entonces, esto nos sienta varios análisis y varias cosas que tenemos que hacer en este caso. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto del transfugismo en la representación política? ¿Cómo afecta esto la representatividad de los votantes y la estabilidad, principalmente la estabilidad de los partidos políticos? Porque, por ejemplo, en este caso, y ya vamos a mencionar los de este periodo, porque en este periodo 2022-2026, hasta el momento, llevamos 7 renuncias de diputados. ¿Cómo dificulta esto? La estabilidad de los partidos políticos. En el año 2002, quien se vio mal establemente fue el PAC por la renuncia de sus 6 diputados, luego el Movimiento Libertario cuando le renunciaron 4, luego Restauración Nacional cuando le renunciaron 7 y ahora es el Partido Liberal Progresista que le renunciaron 4 pero se le han ido 5. Ya ahorita vamos a hablar de eso. Y también regulación y reformas. Es necesario discutir sobre propuestas legislativas para regular el transfugismo político, como el que recientemente se está discutiendo en Colombia, que va a permitir a los congresistas renunciar a un partido, poder pasarse a otro y que el Congreso los reconozca legalmente como diputados o representantes o senadores de esos partidos sin tener que declararse como tal independientes. Motivaciones personales y estratégicas, analizar qué es lo que existe detrás de este fenómeno de diputados que quieran renunciar. ¿Es un motivo personal? ¿Es más colectivo? ¿O qué pasa esto? Muy importante, y por eso les dije ahorita que la audiencia es quien va a ser el invitado de esta semana, porque la percepción ciudadana, ¿qué piensa la gente del transfugismo político? ¿Qué piensan las personas? Y también algunos casos emblemáticos, revisar ejemplos de transfugismo y las consecuencias en distintos países. Pero bueno, como les mencioné, la semana pasada se presentaron 2 renuncias más de diputados a sus fracciones. En este caso, el diputado Gilbert Jiménez, el lunes 26 de mayo, el diputado Gilbert Jiménez anunció que se separaba del Partido Liberación Nacional por supuesta presión de la cúpula del partido. Recordemos que todo el problema de Gilbert con Liberación viene desde la convención, cuando él abiertamente dijo que la cúpula ya había escogido a un candidato presidencial, que en este caso fue la persona que ganó la elección, don Álvaro Ramos. Entonces desde ahí ya viene
una división a lo interno en el partido e incluso don Gilbert fue suspendido y todo lo demás. Pero el lunes don Gilbert anunció que oficialmente se separaba de la fracción y se declaraba como diputado independiente. Posteriormente, el martes o el miércoles, no recuerdo el día, anunció otro diputado más del Partido Liberal Progresista, quien también se iba de la fracción. Ese es el caso de Luis Diego Vargas Rodríguez, electo por la provincia de Alajuela. Y recordemos que ya con la salida de Luis Diego son en total 5 las personas que se han ido del PLP. El primero en irse, en renunciar a la curul, no al partido, renunció directamente a la curul, don Jorge Dengo Rosabal, con él tenemos uno. Ingresa Cintia Córdoba Serrano a suplir ese campo. Posteriormente renuncia la diputada Katia Cambronero al partido. Luego renuncia la diputada Joana Obando y Cintia Córdoba, quien había sido la sustituta de don Jorge Dengo, y ahora renuncia don Luis Diego Vargas Rodríguez. Con este resultado, la fracción de PLP queda reducida a únicamente 2 diputados, don Eli Feinsack, el presidente y líder de la agrupación, y el diputado electo por la provincia de Heredia, Gilberto Campos Cruz. De una fracción que eligió 6 diputados, únicamente quedan 2. Y quiero que escuchemos qué fue lo que dijo don Luis Diego Vargas Rodríguez cuando anunció esta semana que se iba del Partido Liberal Progresista. Vamos a escuchar las palabras del legislador. Después de un profundo y sereno análisis, he tomado la decisión de renunciar al Partido Liberal Progresista y a la fracción legislativa. Mi ciclo aquí en el PLP se agotó y renuncio porque el partido perdió el rumbo en su propuesta realmente de transformación del país, porque existe una ruptura entre la cúpula y las bases del partido con las que me identifico y veo que les han cerrado espacio. La visión que tiene la actual dirigencia difiere muchísimo en mi visión y adicionalmente difiere de otros liderazgos que creímos que los principios que dieron origen al PLP eran nuestra guía. Don Luis Diego menciona algunas cosas importantes. Mi tiempo en el PLP se agotó. Y también que el camino que lleva la agrupación no concuerda con su proyecto político y demás. Ahorita vamos a hablar de todo lo que surgió detrás de eso, porque por supuesto que don Eli Feinsack, don Luis Diego Vargas y otras figuras políticas también hablaron sobre el tema. Don Luis Diego también mencionó algo por ahí muy importante. Vamos a también a escuchar lo que dijo el legislador. El trabajo, el nuevo rumbo del PLP no me representa y por lo que escucho a diario tampoco representa a miles de costarricenses que confiaron en una propuesta liberal moderna. Hoy sí, dejo el PLP, no me retiro de la política, no abandono a la gente que confió en mí, sigo hablando con ellos y estoy con cercanía con esas personas. El PLP ya no me representa. ¿Es entonces el transfugismo político un problema de representatividad de los partidos políticos hacia ahora también las personas que son electas? Porque para nadie es un secreto que los partidos políticos sufren un problema de representatividad en las personas, en el pueblo, en los votantes. Pero ahora parece que ese problema de representatividad también se está trasladando a las figuras que son originalmente electas por estos partidos políticos. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió luego de todo esto? Bueno, polémicas, por supuesto, porque siempre que un diputado abandona una fracción hay polémicas. En este caso, el diputado Eli Feinsack salió a decir que la renuncia de don Luis Diego Vargas se debía a que la candidata presidencial, la precandidata presidencial del partido Unidos Podemos, Natalia Díaz, le había ofrecido la primera vicepresidencia en su agrupación para estas próximas elecciones y que incluso don Luis Diego había, como decimos popularmente, regado la bola entre varios dirigentes del PLP para que se vinieran ahora a Unidos Podemos. Don Luis Diego y doña Natalia negaron totalmente esas afirmaciones e incluso dijeron que, bueno, mira, como que don Eli nos dio una idea. Diego, sentémonos a hablar, ¿verdad? Don Luis Diego dice que no se retira de la política, Eso puede dar a entender que tal vez la
el comentario de don Eli Feinsack tal vez no era tan incorrecto como ellos decían. Don Eli menciona y don Gilberto Campos, el jefe de fracción, también comentan que ya ellos tenían conocimiento de este ofrecimiento que le había hecho Natalia Díaz a don Luis Diego Vargas para estar en su fórmula presidencial. Lo cierto de esto es que, bueno, hasta el momento no lo han confirmado, así que en los próximos meses veremos a ver si don Luis Diego Vargas Rodríguez aparece como candidato a la primera vicepresidencia de la República con el partido Unidos Podemos, y de ser así, bueno, entonces parece que sí había razón. Otro de los temas que mencionamos de posibles aristas para hablar del transfugismo político era la regulación y las reformas, ¿verdad? Posibles propuestas legislativas para regular este fenómeno del transfugismo político. En el año 2018 se presentó por parte de la fracción del Partido Restauración Nacional, luego de que la mitad de sus diputados abandonó el partido. Ellos presentaron un proyecto de ley para eliminarle las credenciales a los diputados que se declararan independientes. Este proyecto lo que hacía es que inmediatamente un diputado se declare independiente, automáticamente no solo renuncia al partido, sino que también renuncia a la curul y es sustituido por la persona que venía atrás de él. Este proyecto de ley fue rechazado en el año 2022 por la comisión especial que lo estaba estudiando, entonces no tuvo futuro. Sin embargo, será necesario volver a poner el tema sobre la mesa. ¿Por qué? Porque aquí más que todo, y como lo vamos a escuchar ahorita en algunos de nuestros oyentes, quienes también hablaron sobre el tema, es realmente ético que una persona que sea electa por un partido político luego pueda nada más renunciar así como así. Bueno, esto es parte también de otra de las aristas que mencionamos, y es la percepción ciudadana. Le preguntamos a algunos de los oyentes de Voz y Política qué pensaban sobre este tema, qué pensaban sobre el transfugismo político. Y esto fue lo que nos dijeron. Escúchelo usted. Sobre el transfugismo político, yo no lo veo tanto como un problema mientras no llegue a extremos, sino como un reflejo de la libertad de las personas de participar en las organizaciones que gusten. Hay que comprender que los partidos políticos, a fin de cuentas, son grupos o equipos de personas. Entonces, las personas deben tener la libertad de escoger con qué equipo o grupo de trabajo desean trabajar en determinadas elecciones. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, que las personas están decidiendo con qué equipo o grupo trabajar en estas elecciones o en las otras, y por eso vemos tantos cambios. Él es Mariano Arias, oyente de Voz y Política, y nos menciona que él ve el tema del transfugismo como la libertad de decisión de las personas a permanecer o no en un partido político. Ese es el comentario de él personalmente. Sin embargo, también menciona otro tema importante sobre este mismo tema. Escuchemos. Ahora bien, hay otros factores que considerar, como liderazgos tóxicos o culturas de trabajo hostiles, que hacen que la gente no quiera mantenerse y quiera retirarse a otros grupos de trabajo donde no encuentren esos ambientes así tan negativos, o como dicen, serruchapisos. También pasa que la facilidad de que ahora hayan tantos partidos políticos, casi que de la misma ideología, hace también fácil que las personas se muevan de un partido a otro con afinidad ideológica. Y también pasa que la lealtad a los partidos ha sido socavada por una falta de capacitación y tal vez de beneficios que las personas encuentren de querer mantenerse en la agrupación política. Aquí Mariano menciona dos cosas muy importantes: liderazgo tóxico y falta de capacitación. En el caso del primero,
podría ser una opción. Están los partidos políticos o las cúpulas de los partidos políticos, los líderes de los partidos políticos, comportándose como líderes tóxicos y negándoles participación a figuras que vienen atrás. Están los partidos políticos concentrando poder en sus figuras, yo, y nada más yo. Puede ser una opción. Los partidos políticos, para nadie es un secreto, y lo menciona también la encuesta de opinión del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que hablamos en la temporada pasada. Los partidos políticos tienen una percepción muy baja ante la ciudadanía, muy negativa ante la ciudadanía. Y eso es por múltiples factores, por múltiples aristas. Entre esos también podemos mencionar los liderazgos tóxicos y también la falta de capacitación. Y lo mencionamos también en otro episodio de Voz y Política de la temporada pasada, cuando conversamos sobre el rol de los jóvenes y hablábamos que entre las acciones que pueden realizar los partidos políticos para el futuro es capacitar a las personas, capacitar y darles un seguimiento a sus militantes para que puedan conservarlos a través del tiempo. El constante estudio, acercamiento con las comunidades, con los líderes más humildes de los partidos, puede hacer que estos se fortalezcan cada día más. Pero partidos que concentran sus poderes en figuras personalistas, muy probablemente les va a suceder esto. Escuchemos qué tiene también para decirnos sobre este tema Fernanda Arroyo. Buenas tardes, Khaled, y buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, el tema del transfugismo político es un tema que tiene muchas aristas. A mí en lo personal me parece que no debiera siempre ser así, porque, por ejemplo, si yo me postulé bajo la bandera de X partido y me eligieron y me ratificaron los miembros de ese partido por un tema de lealtad, lo más correcto es que yo inicie y termine mi periodo representando ese partido y los ideales que en un principio yo consideraba eran los correctos. Entiendo que a veces por ciertas situaciones que a veces escalan a lo personal y que es muy difícil de mantener un buen ambiente dentro de la fracción o dentro del mismo partido, pero se podría, no sé, tal vez conversar o llegar a un punto de negociación y tener el tema de la renuncia de la fracción o al partido o a la bancada como un último recurso. Siento que sí existen personas con mucho potencial que podrían, que lamentablemente no se sienten representadas por su propio partido. Para Fernanda, el hecho de que una persona sea electa por un partido político significa que tenga que ser leal a esa agrupación hasta el final. Y tal vez ya cuando la situación sea totalmente insostenible, ahí sí entonces valorar una separación a la agrupación. Y es que sí, en el caso de ella, como lo escuchamos, no hay sentido, no le encuentra sentido al hecho de que una persona electa por un partido luego tenga la posibilidad de retirarse. ¿Por qué? Porque en nuestro país, recordemos que nosotros elegimos, en este caso, a los diputados por listas cerradas que nos dan ya los partidos. Nosotros no tenemos la capacidad de decidir o decir, yo quiero votar por Juan Pérez Pérez. Porque tal vez Juan Pérez Pérez está en la posición número 16 de San José, de un partido político. Recordemos que un partido político, lo más que ha sacado en San José en los últimos años han sido 5 diputados, un partido. Entonces, claramente, una posición tan baja no es elegible. Entonces, aunque Juan Pérez Pérez esté en esa posición y yo quiera votar por él, muy improbablemente él vaya a salir. Entonces, ¿qué sucede con esto? Entonces, que nosotros votamos por partidos políticos, no votamos por personas. Entonces, eso abre la discusión de que si entonces esa curul le pertenece al partido político o le pertenece a la persona. Hay personas que dicen que le pertenece al partido porque precisamente fue en una lista cerrada y es una curul del partido. Por lo tanto, si un diputado decide declararse independiente, tiene que renunciar también a esa curul para que venga otra persona. Hay otros que dicen que la curul es del diputado y no del partido, y que tiene la posibilidad de declararse independiente
y separarse de esa agrupación sin que exista ninguna consecuencia contra él o contra ella. Vamos a escuchar un audio es un poco más extenso, pero también muy importante, de nuestro fiel oyente Romario Rojas, quien también menciona y habla sobre el tema que estamos conversando hoy, el transfugismo político. Buenas, Khaled. En mi opinión, estoy de acuerdo a medias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, puede enfocarse en el valor de la libertad individual de conciencia y pensamiento dentro de una democracia. Y es una forma en la que los representantes públicos actúan con autonomía y responsabilidad, priorizando sus convicciones personales, ¿verdad? La voz de sus electores o la visión del bien común, por encima y más allá de la lealtad ciega a una estructura partidista, y más cuando un partido se aleja de sus principios fundacionales, ¿verdad? O filosóficos, y cuando surgen nuevas realidades políticas que requieren una flexibilidad en cuanto a temas país, ¿verdad? Recordemos que esas personas electas realizaron un trabajo arduo antes de asumir como representantes del pueblo, y si están ostentando el puesto es porque el pueblo así lo eligió. Hubo un equipo de trabajo detrás de ello, por lo tanto no veo por qué tengan que renunciar a su cargo cuando fue electo por el pueblo. Eso sí, gracias a la fórmula, ¿verdad? Y a la forma en la que actualmente se eligen, por ejemplo, los diputados de nuestro país, ¿verdad? Reforma, sí, sí estaría de acuerdo en la manera en la que se eligen los políticos actualmente en nuestro país, principalmente los diputados, que no necesariamente tengan que aspirar a un puesto de este calibre por medio de un partido político, sino que puedan hacerlo de manera individual, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, de manera física, sin tener que hacer uso de un sistema jurídico. Y más ahora, ¿verdad? Que los partidos se han vuelto un club de amigos y un club de amigos y familiares dentro de sus mismas organizaciones, perdiendo transparencia y credibilidad de sus acciones también. Entonces, por ahí iría yo. Y el otro punto de vista, sin la reforma, o sea, en la situación actual en la que se encuentra el país, es preocupante porque cada vez que renuncian a esas estructuras, pierden ciertos beneficios, entre ellos miembros de los equipos de trabajo, ¿verdad? Llamémosle asesores, quienes son los que realizan el trabajo pesado dentro de una Cámara de Representantes a nivel nacional. Entonces, de alguna u otra manera, el trabajo pues no va saliendo. Entonces, eso es lo que opino al respecto con el tema de hoy. Agradecerle a nuestros oyentes de Voz y Política por brindarnos su opinión. Ese es un espacio también donde queremos escuchar. Por lo general traemos aquí invitados, pero hoy quisimos que fueran ustedes, nuestros estimados oyentes, quienes fueran parte de este programa y también involucrarlos en este tema tan importante como es el transfugismo político. Ya para ir finalizando, la Asamblea Legislativa no es la única institución que está sufriendo este fenómeno del transfugismo político. Se está trasladando también a un organismo, a un régimen, en este caso el régimen municipal, donde no era tan común este fenómeno. Sin embargo, de los 84 alcaldes que fueron electos en el año 2024, el año pasado, 6 de esos renunciaron a sus partidos. 6 de 84 ya presentaron su renuncia a sus partidos políticos. La última en hacerlo fue la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez Corrales, quien renunció al partido Unidad Social Cristiana para unirse al movimiento rodriguista liderado por el presidente de la República, Rodrigo Chávez. Ella menciona que ha tomado una decisión profunda, renunciar a la militancia de la Partido Unidad y darle adhesión al gobierno de la República y a Rodrigo Chávez Robles. Es curioso porque al menos la mitad de los alcaldes que renunciaron a sus partidos es porque le están dando el apoyo al presidente o al movimiento del presidente. En este caso también se suma la renuncia de la alcaldesa de Limón, Ana Margarita Macala, quien renunció al partido Unidos Podemos y también anunció su apoyo al mandatario. Y también en este caso el de Atenas, el alcalde Máximo Chávez Ovares y la alcaldesa de Buenos Aires de Punta Arenas, Margot Mora Navarro. Esos 4 renunciaron a sus diferentes partidos. En el caso de doña Gabriela a la Unidad, doña Ana a Unidos Podemos, don Máximo al Partido Progreso Social Democrático y doña Margot al Partido Liberación Nacional, para darle el apoyo al presidente de la República probablemente en las próximas elecciones y en lo que resta de su periodo.
También el alcalde de Grecia, Donald Quesada, electo por el partido Unidos Podemos, también tendría intenciones de abandonar esta agrupación, declararse alcalde independiente, aunque no tenga ninguna representatividad legal, digamos, como en el caso de los diputados, que en este caso sí. Él mencionó en una actividad hace poco que desde la alcaldía de Grecia le daban apoyo total al presidente para su persona y su gabinete. Él mencionó, lo dijo con esas palabras: no puedo decir lo que dijo Gabriela todavía, pero en las próximas horas lo estaré diciendo de corazón. Entonces también muy probablemente vaya a separarse de su partido y también unirse al movimiento del presidente de la República. Y también en marzo, el 10 de marzo de este año, lo hizo también el alcalde de Bagaces, Alonso González Madrigal, y sus dos vicealcaldes, vicealcaldesa primera y vicealcalde segundo, renunciaron al PLP también. El PLP tiene renuncias tanto en la Asamblea Legislativa como en el régimen municipal. González, alcalde de Bagaces, Guanacaste, menciona: nos hemos sentido abandonados como gobierno local en cuanto al apoyo a la fracción. Esas coyunturas de la última semana, que fueron las renuncias de las diputadas, por supuesto te alertan de que alguna situación no está bien a lo interno. Y eso sin comentar también las renuncias que suceden a lo interno de los consejos municipales, cuando renuncian regidores, síndicos a sus puestos en los partidos políticos y se declaran regidores o síndicos independientes. En todo caso, como ya lo hemos mencionado, ese es un fenómeno de estudio y que es importante que empecemos a discutirlo, que las personas de poder, las personas que ostentan puestos de representación popular en el Congreso, empiecen a discutir cómo manejar este tema. Tal vez no consecuencias, tal vez no la pérdida de la credencial, pero sí evitar un poco más que este fenómeno siga ocurriendo, porque esto de una u otra manera socava a los partidos políticos, la institucionalidad de los partidos políticos y por supuesto su imagen ante las personas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este primer episodio de la segunda temporada de Voz y Política. Recuerden que pueden ver este episodio, los anteriores de la temporada número 1 y todos los siguientes en todas nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Gracias también a nuestros oyentes que nos ayudaron con sus comentarios para apoyar este programa. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo.